Imagina que estás en una iglesia, rodeado de silencio, oración y palabras de fe. Y, unos años después, estás sobre un escenario, bajo luces estroboscópicas, con miles de personas coreando tus letras al ritmo del reggaetón. ¿Qué tiene que pasar para recorrer un camino así? Don Omar no solo fue uno de los reyes del reggaetón, antes de la fama, fue pastor evangélico. Su historia no empieza con la música, sino con la religión. Desde muy joven estuvo inmerso en un entorno profundamente cristiano. Incluso llegó a predicar en su comunidad. Pero dentro de ese mundo, ya había una chispa, la música. Al principio fue algo discreto, casi clandestino. Pero esa chispa se convirtió en fuego cuando conoció el reggaetón, un género aún marginal en aquel entonces, lleno de ritmo y de controversia. Su transición fue tan rápida como arriesgada. Con The Last Don llegó el estrellato. Las letras cambiaron, el público se multiplicó, y la crítica religiosa no tardó en aparecer. Muchos lo acusaron de traicionar sus principios. Otros vieron en él a un artista en lucha interna, buscando equilibrio entre la fe y la libertad creativa. Y aquí es donde su historia se vuelve más compleja e interesante. Porque a pesar del cambio radical, Don Omar nunca abandonó del todo su visión espiritual. En muchas de sus canciones aparecen temas como la redención, la culpa o la esperanza. Hay versos que parecen más salmos que letras de discoteca. ¿Era eso una forma de reconciliar su pasado con su presente? Las polémicas legales y mediáticas tampoco faltaron. Su vida se convirtió en una especie de novela pública, conciertos, juicios, silencios largos, y luego, más música. Pero detrás de cada paso, se intuía una reflexión más profunda. ¿Quién soy yo, más allá del personaje? ¿Sigo siendo aquel joven que predicaba en la iglesia? Don Omar no solo marcó un estilo. Abrió una puerta para que otros artistas con pasados complejos se atrevieran a contar su verdad. Fue uno de los primeros en mostrar que detrás de los focos puede haber dudas, contradicciones y también fe. Hoy, su legado no se mide solo por sus éxitos musicales, sino por la huella que dejó en la identidad del reggaetón, un género que también puede hablar de transformación, lucha interna y segundas oportunidades. Y entonces, la pregunta queda en el aire: ¿puede una persona mantener su espiritualidad cuando entra en el mundo del espectáculo? ¿O es precisamente en ese cruce de caminos donde descubrimos quiénes somos realmente?